Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noel Galeas y este es Punto y Aparte. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cuenta. La cuenta contable es el registro donde se anota en forma cronológica los hechos mercantiles, transacciones mercantiles que se refieren a una misma naturaleza o concepto. Y aquí tenemos el esquema, el rayado esquemático de una cuenta. Así es que va una cuenta T. Y el origen de la información que va en las cuentas T sale de las cuentas T mayor, que son las que están en el libro diario, que tienen 4 dígitos. Por ejemplo, acá tenemos varias cuentas de mayor. Está efectivo, equivalente de efectivo. Y vemos que está en el debe. Esta cantidad se pasaría a la cuenta T en el debe. De ahí buscamos otra cuenta que sea cuenta de efectivo, equivalente de efectivo, y vemos que sí hay otra cuenta de la misma categoría. Cuenta de mayor, efectivo y equivalentes. Y siempre está en el debe, con cantidad diferente. Esta cantidad también se traspasaría a las cuentas T en el debe. Si encontramos que el efectivo equivalente de efectivo estuviese en el haber, pues pasaríamos esta cuenta al haber cuando lo estuviera en el haber. Si en el libro diario la cuenta de mayor, la cantidad la tiene en el debe, en las cuentas T, pues esta misma cantidad pasará al debe. Y si esta cantidad estuviese en el haber, en esta misma cuenta, pues pasará en el haber. Se hace una cuenta T por cada cuenta de mayor. Una cuenta T de efectivo equivalente para todas las cuentas de mayor de efectivo equivalente. Una cuenta T para todos los que son IVA débito fiscal. Una cuenta T para todas las cantidades que son de venta, tanto en el debe como en el haber. Y así se va haciendo un resumen de lo que hay en el libro diario. Bueno, primeramente toda cuenta tiene dos lados o dos columnas. La de la izquierda, que lleva por nombre debe, y la de la derecha, que lleva por nombre haber. Acá en el centro se pone el nombre de la cuenta de mayor, de la cual vamos a estar registrando tanto los ingresos como los egresos, tanto en el debe como en el haber. Toda anotación que nosotros efectuemos o hagamos en el debe se conoce como cargo y sería en el lado izquierdo. La acción de anotar al debe se conoce como cargar. Todo lo que anotemos en el debe se conocerá como cargar. Cargar, debitar o adeudar. Todas esas palabras, cargar, debitar o adeudar, son sinónimos de anotar en el debe cantidades de dinero que vendrán, que su origen será el libro diario. Esas cantidades del libro diario las vamos a pasar acá, siempre y cuando sean de la misma cuenta de mayor, que vamos a poner el nombre acá. De ahí toda anotación que nosotros efectuemos o hagamos en el haber se conoce como abono, que sería en el lado derecho, abono. Y la acción de anotar en el haber se conoce como abonar o acreditar. Todas las cantidades que anotamos de dinero en el lado derecho se conocen como abonar o acreditar. A las columnas de debe y haber las denominaremos columnas de movimiento. ¿Por qué columnas de movimiento? Porque está entrando y saliendo cantidades. Han estado entrando y saliendo cantidades que están registradas también en el libro diario. El libro diario es un instrumento contable de movimiento y las cuentas T es un instrumento contable de movimiento, pero de conclusión de lo que ha ocurrido en el libro diario. Entonces, a las columnas debe, que es en este caso, y la columna haber, la denominaremos columnas de movimiento. Y tenemos acá las columnas de saldo deudor y saldo acreedor. Aquí esta cantidad, cuando la ponemos acá y la escribimos, es un cargo. Cuando escribimos esta cantidad en el haber, es un abono. Y al sumar estas cantidades acá, el saldo sería deudor cuando la cantidad es mayor a este lado. Y el saldo sería acreedor cuando la cantidad es mayor al lado derecho. El dato numérico anotado en el debe se denomina cargo y el dato numérico anotado en el haber se denomina abono. Si la suma de los cargos es mayor que la del abono, el saldo es deudor. Si la suma de los cargos es mayor que la del abono, el saldo es deudor. Y el total se escribiría en el lado izquierdo. Si la suma de los abonos es mayor que la de los cargos, el saldo es acreedor. Recuérdense que este lado es abonos y aquí este lado son cargos. Cargos y abonos. Si los abonos son mayores a los cargos, entonces el saldo será acreedor y los totales se pondrán del lado derecho. Por ejemplo, acá 19.000 menos 10.000 quedarían 9.000 como respuesta y esa se pondría en el lado derecho y el saldo sería acreedor. Si la suma de los abonos es igual a la de los cargos, entonces decimos que la cuenta está saldada. Si la suma de los abonos
Si ustedes se fijan, hemos identificado con color la de los abonos y la de los cargos. Entonces, si la suma de los abonos, que es esta de color azul, es igual a la de los cargos, que es igual a la de color rojo, vemos que en las dos cantidades tenemos 19.000. Si restamos 19.000 menos 19.000, nos queda 0. Por lo tanto, esta cuenta se llama saldada. Consecuencias que se producen al efectuar un cargo o un abono. En este caso, aquí tenemos el lado del activo y aquí el lado del pasivo. En el lado del activo, los activos cuando los cargamos aumentan, pero cuando los abonamos disminuyen. En el lado del pasivo, cuando los cargamos, es todo lo contrario. Disminuyen las cantidades. En el lado del pasivo, cuando abonamos una cantidad, la cantidad aumenta. Es como una ley ya específica, ya establecida. Por ejemplo, acá si cargamos efectivo equivalente, obviamente que dinero que entró, por lo tanto va a aumentar. Pero siempre hay algo que disminuye, que en este caso, si aumentó efectivo equivalente es porque vendimos. Entonces, ¿qué va a reducir acá? Aquí va a reducir otra cuenta de activo que sería inventarios. Como vendimos, aumenta efectivo, pero disminuye inventarios. Entonces acá, si ponemos una cuenta de activo, disminuye. Si la ponemos en cargo, aumenta. Lo contrario con pasivo. Si ponemos una cantidad en el cargo, cuando son pasivos, cuando lo ponemos en cargos, es porque vamos a pagarlo, por lo tanto la deuda disminuye. Pero si los ponemos en abonos, porque vamos a aumentar la deuda, es porque vamos a aumentar el financiamiento externo. Por lo tanto, la deuda o la cuenta va a aumentar. Lo mismo es con patrimonio. Si la cantidad la ponemos en el cargo, disminuye. Y si la ponemos en el abono, aumenta. Hay que tomarlo en cuenta cada una de las leyes que hemos estado mencionando en este momento para poder efectuar lo que acabamos de estar hablando. Y recapitulando, las partes de las cuentas T tendría que ser entonces el nombre acá en el lado principal. En algunos casos también se pone el código. Y el lado izquierdo es una cuenta que se llama debe. El lado derecho es una cuenta que se llama haber. Y en esta parte de abajo la sumatoria de los cargos por el debe es total de débitos. Y el total de créditos es la sumatoria de los cargos por el haber. Y la diferencia entre dos de ellos dos se llama saldo. El saldo es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos. Y recordando, pues aquí tenemos nuevamente el nombre de la cuenta. En el lado izquierdo de la cuenta T se llama debe. Cuando el saldo de la cuenta queda en el lado izquierdo se llama deudor. Y aquí tenemos en el lado derecho, el lado de la cuenta T, el haber. Cuando el saldo de la cuenta queda del lado derecho se le llama acreedor. Y tenemos acá cuando hay movimientos deudores. Por ejemplo, acá hemos sumado y nos dio 179.500 unidades monetarias. Acá sumamos en el haber y nos dio 50.000 unidades monetarias. Restamos 179.500 menos 50.000 y nos da un total de 129.500. Y vemos que el movimiento del saldo es deudor, porque quedó en el lado izquierdo de la cuenta. Entonces, en el lado izquierdo irán los movimientos deudores y en el lado derecho irán los movimientos acreedores. Y la naturaleza de las cuentas, en el caso de los activos, son de saldo deudor. En el caso del activo, la naturaleza de los activos es deudor, la naturaleza de los gastos es deudor, la naturaleza de los costos es deudor. En el caso de la naturaleza de los pasivos, su naturaleza es acreedor, del patrimonio su naturaleza es acreedor y de ingresos su naturaleza es acreedor. ¿Qué significa esto? Significa que las cuentas del activo, si tienen saldo, este siempre será deudor. Las cuentas del pasivo, si tienen saldo, este siempre será acreedor. Las cuentas de pérdidas tendrán saldo deudor y las cuentas de ganancias tendrán saldo acreedor. Aquí tenemos otra forma de ver las cosas. Todo débito en el activo aumenta, en el haber disminuye. Todo pasivo en el debe aumenta y en el haber disminuye. Todo capital en el debe aumenta y en el haber disminuye. Igual en los ingresos. Todo ingreso en el debe disminuye, en el haber aumenta. Y los costos y gastos en el debe aumentan y en el haber disminuye. Aquí tenemos otro ejemplo de una cuenta que tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Vemos que acá a los 180.000 se le restó 150.000 y dio 30.000 del lado derecho porque la cantidad sumada en los abonos fue mayor que la de los cargos. Y al restar 180.000 menos 150.000 nos dio 30.000 y su saldo fue acreedor. En este caso tenemos otro ejemplo, que la cuenta quedó con saldo deudor. Una cuenta tiene un saldo deudor cuando la suma de sus movimientos deudores son mayores que sus movimientos acreedores. Y vemos acá que la suma nos dio 200.000, acá nos dio 150.000 en el haber. 200.000 menos 150.000 nos dio 50.000. Y el saldo fue saldo deudor porque quedó en el lado izquierdo del
debe. Aquí tenemos otro ejemplo parecido, donde vemos que la cantidad del debe es mayor que la del haber. Hacemos la resta y la respuesta quedó del lado del debe, por lo tanto el saldo es deudor. Y la cuenta saldada o cerrada, que es una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales. Por ejemplo, acá tenemos $362.545 a ambos lados. Por lo tanto, esta cuenta es una cuenta saldada, porque al restarla nos va a dar igual a 0. Aquí tenemos otra cuenta saldada o cerrada, 200.000 menos 200.000. A cada lado, por lo tanto, es una cuenta cerrada. Aquí tenemos otro ejemplo. Y vamos a concluir con estos ejemplos de acá. 10.000 más 1.500 nos dio 11.500. 2.000 solo los bajamos, y como el lado del debe es mayor que el del haber, restamos a los 11.500 2.000 y nos da 9.500 y el saldo es deudor. Vemos esta cuenta de acá, 10.000 solo tenemos en el lado del haber, lo bajamos, por lo tanto su cuenta es de saldo acreedor. En mercaderías bajamos los 2.000 que tenemos, los 1.000 los bajamos también, 2.000 que está en el debe es mayor que 1.000 que está en el haber, restamos a los 2.000 los 1.000 y nos da un saldo deudor, porque la cantidad mayor está en el debe. De ahí tenemos la cuenta de ventas, que solo tenemos cantidades en el haber, bajamos esa cantidad y su saldo es acreedor. Y ya para terminar tenemos los grupos de cuentas y sus naturalezas de saldo. En este caso, aquí tenemos el primer bloque, que son de las cuentas de balance, que serían las cuentas de activo, pasivo y de capital. En el segundo bloque tenemos las cuentas de estado de resultado, que serían las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos, que son las que hemos estado mencionando. Los grupos de cuentas y sus naturalezas de saldo, por ejemplo, las cuentas de activo son de saldo deudor, las cuentas de pasivo son de saldo acreedor, las cuentas de capital, su naturaleza es saldo acreedor, las cuentas de ingresos, su naturaleza es de saldo acreedor, las cuentas de costos, su naturaleza es de saldo deudor, y las cuentas de gasto, su naturaleza es de saldo deudor. Y aquí ya lo tenemos en el esquema del catálogo de cuentas. Vemos que los activos, los costos y los gastos son de saldo deudor, y en el haber tenemos pasivo, capital e ingresos, que serían de saldo acreedor. Y vemos aquí los grupos de las cuentas, su naturaleza en saldos. En el caso de los activos, los costos y gastos son de saldo, su naturaleza es de saldo deudor y siempre van a estar en el debe, que es el lado izquierdo de la cuenta T. Aquí deben de finalizar siempre para que puedan estar buenas. Y para que una cuenta esté buena, las que son de pasivo, capital e ingresos tendrían que finalizar en su lado derecho, porque su naturaleza es de saldo acreedor. Esto es todo, espero que te pueda servir en tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga.